esta nueva emisión de Quédate en Casa Salud. Mi nombre es Natalia Paratore. Durante los próximos 30 minutos, bueno, vamos a compartir mucha info. Pero esencialmente, todo lo que vos tenés que saber para poder estar tranqui, para poder tomar las mejores decisiones y, sobre todo, comprender en qué instancia estamos, en términos de salud, por supuesto, y cuáles son las decisiones que más nos protegen en términos individuales y también, por supuesto, a nuestro entorno. Hay una población a la que siempre le hablamos mucho, realmente mucho, que son nuestros adultos mayores, porque queremos que estén bien, que estén en casa, que además de vernos también puedan entender cómo sobrellevar este tiempo de pandemia y de aislamiento de la mejor manera. Pero ¿qué nos pasa a todos? Adultos mayores, jóvenes, comemos, claro, siempre comemos, pero en aislamiento a veces un poquito más. Por eso estamos en contacto con alguien que nos va a poder ayudar a comprender algo más de la alimentación. En este caso es Fabiana Gabriela Coego, bien digo. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Natalia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. No, a vos, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Y es importante poder charlar cómo alimentarnos en tiempos de pandemia, ¿no? También, y cómo elegir y comprender cuál es o de qué se trata la alimentación saludable. Bueno, la alimentación saludable para todos tiene que ser una alimentación variada, que incluya todo tipo de alimentos, sobre todo depende de la población que hablemos, si hablamos de una persona diabética, si hablamos de una persona que no lo es, que sean lácteos descremados, mucha cantidad de verduras y frutas que nos aportan vitaminas, minerales, proteínas de alto valor biológico, es decir, que nos cuiden, como son las carnes, los huevos y sus derivados, por supuesto cortes magros, cereales, que apuntamos mucho a los cereales integrales, a las legumbres. Es difícil en la alimentación a veces incluir esto porque el argentino está muy acostumbrado al consumo de carne. Su plato es carnes con algo. Ahora, y tratamos de Fabiana, hablamos de la alimentación saludable, pero en este caso puntualmente vamos a hablar también de las personas que tienen diabetes. Cuando uno tiene diabetes cree que solamente tiene que no comer azúcar, pero no es así. No, no es así. Uno de los pilares fundamentales es la alimentación junto con la medicación y la actividad física. Entonces, la alimentación, ¿por qué es tan importante? Porque nos previene un montón de complicaciones propias de la diabetes, nos va a permitir mantener un peso adecuado y si no lo tenemos, lograrlo. Nos va a educar a un plan que va a ser de por vida, ya que la diabetes es una enfermedad crónica. Dentro de ese plan de alimentación no difiere mucho lo que estamos hablando recién, tiene que ser un plan inclusivo que se acerca al grupo familiar. Entonces, al decir saludable, incluye lo mismo que te contaba recién, Natalia, lácteos descremados, amplia variedad de verduras, en un consumo más moderado, pero también se incluyen. También se pueden comer cereales, legumbres, granos enteros, integrales sobre todo, y todo, por supuesto, dietético, edulcorantes, mucha hidratación. Eso sería la base del plan, que en realidad tendría que hacerlo yo, podrías hacerlo vos, sí. Y nos acercamos totalmente a una educación que va a ser de por vida para ellos. Por supuesto, sin dudas. Claro. Ahora, yo me pongo a pensar en esa persona que quizás no está acostumbrado o no tiene la posibilidad de consultar a un nutricionista, un especialista que le pueda dar un plan de alimentación. Si nosotros tendríamos que ser concretos, ¿qué le aconsejamos desayunar a alguien que tiene diabetes? Un ejemplo simplemente para tomar en cuenta. Bueno, una infusión con leche descremada, 2 rodajas de pan integral con queso untable y mermelada dietética. Eso es un ejemplo estándar. De ahí podemos abrirnos un yogur descremado con cereales integrales y podemos acercar una fruta. Depende de los gustos del paciente. Perfecto. Vos decías tostada de pan integral. La harina que, digamos, mejor le asienta a quien tiene diabetes es la harina con componentes integrales, no la común. No la común, o sea, lo que tenemos que evitar en el paciente diabético son harinas refinadas, es decir, las que no tengan, por ejemplo, una rodaja de pan blanco no es lo mismo que una rodaja de pan negro. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga fibra, que sería el salvado, el centeno, los granos que están en el pan, nos va a hacer que la glucemia suba más lentamente, que eso es lo que buscamos en el diabético, que la absorción de los hidratos sea más lenta, entonces cuando se haga su control de glucemia, suban valores mucho más normales que lo que generaría un pan blanco, que la suba de la glucosa es mucho más elevada. Por eso insistimos tanto. Y no son prohibitivos. Lo que hay que explicarle a los diabéticos es que su plan de alimentación, hablamos de un diabético que esté controlado, se pueden incluir papas, se pueden incluir legumbres, cereales, le enseñamos cuánto, cómo y cómo cocinarlo. Esa es la base, los tips que le damos siempre en la educación alimentaria. Fundamental. Y también a quienes están en la familia, que son muchas veces los que cocinan, tener en cuenta esto para poder favorecer... acompañar, sería acompañar...
hacer un menú que podamos compartir todos. Eso es lo que yo les digo. No te sientas que haces un plan distinto, sino que es integrador a lo que vamos a poder comer todos con vos. Por supuesto, las transgresiones van a estar a alguna cosa que se pueda permitir, siempre y cuando sea correcto en su manejo de alimentación. Finalmente, para terminar esta parte de los planes y los tips de alimentación, almuerzo y cena, ¿qué debo incluir seguro? ¿Y qué es lo que es recomendable, digamos? Una de las dos comidas, sí o sí, una porción de alguna carne magra, como dijimos, que tomamos como estándar el tamaño de la palma de la mano. Sí o sí, en las dos comidas, almuerzo y cena, verduras. Mucha cantidad de verduras, variedad, cantidad, sobre todo alguna verdura verde y cruda. Y en una de las dos comidas podemos incorporar alguna porción moderada de algunos de estos hidratos que hablamos complejos, que son los cereales integrales, arroz integral, fideos integrales, lentejas, una papa que les enseñamos a cocinarla entera con cáscara, dejarla entibiar y comerla fría, refrigerarla en la heladera y comerla así. Eso que acabas de decir es sumamente importante. ¿Por qué la papa con cáscara y, por ejemplo, una papa al horno con cáscara y no un puré? ¿Por qué se recomienda esto? Claro, el puré cuando vos lo haces, lo vas a digerir mucho más rápido, entonces la absorción de los hidratos es más rápido y las glucemias suben más. Y además la cocción y el enfriado de la papa hace que el almidón cambie, se transforma, digamos así, cambia su estructura y es más difícil, se enlentece más su digestión. Al enlentecer la digestión lo que hacemos es eso, que las glucemias suban más paulatinamente, que de la otra manera. Mirá, con un tip chiquitito como uno puede comer papa y estar controlado, ¿no? Exactamente, por eso a mí no me gusta decir esto está prohibido o esto es permitido. Yo trato de decirles que todo se puede integrar. Claro. Consensuamos, siempre y cuando, vuelvo a decir, hablamos de una persona que está estable, no que está pasando con altibajos en su enfermedad, que tenemos que hacer otro tipo de educación hasta que se ayorne a lo que buscamos con él. Bueno, sí, siempre decimos que son consejos generales, que siempre hay que hacer la consulta al médico, por supuesto, porque cada caso es personalísimo y particular. Desde el Hospital Español, ustedes tienen un área que realmente trabaja la diabetes, con un control, con una asistencia. ¿Cómo se están manejando en tiempos de pandemia? Bueno, dado que no podemos atender el consultorio y no sabemos hasta cuándo, lamentablemente, la dirección médica del hospital lo que decidió a todos los profesionales de todos los servicios es que a los pacientes que no han podido ser atendidos en nuestras consultas de consultorio, los llamemos por teléfono, nos acerquemos para preguntarle si tienen, en mi caso particularmente, si tienen su plan de alimentación, cómo lo están llevando, si tienen las tiritas reactivas, si, por ejemplo, la medicación, que aunque no me compete a mí, como tenemos contacto con el servicio de nutrición, y hacemos llegar esta información. Eso cabe recordar que es 100% cubierto por PAMI, entonces no hay que dejar de hacerse sus controles y tener sus tiras reactivas y su medicación. Lo mismo que otra de las cosas que les cubre PAMI, los suplementos dietarios, en el caso de que alguien esté con bajo peso y en este contexto donde algunos comen un poquito más y otros que tienen que comer más les cuesta porque están expectantes, ansiosos, dado como estamos un poco todos con esta situación, también contamos con la posibilidad de a través de PAMI 100% cobertura tener un suplemento como para acercar la alimentación. Otra de las cosas que hacemos es, bueno, no tienen el plan de alimentación, se lo mandamos vía mail, vía WhatsApp, no manejan celular, a un vecino, el familiar o al apoderado, un amigo, de alguna manera los acercamos para que sientan que estamos. Muy importante. Y dejamos Sí, totalmente. La verdad que ha sido un acercamiento muy lindo porque los pacientes lo primero que me han manifestado es realmente, algunos se han emocionado, decir que nos llamaron. Y otra decir, lo siento cerca, siento que en mi hospital la gente está cerca. Es importante, Fabiana, esto decir, porque hay mucha gente que, por supuesto, la telemedicina es algo absolutamente novedoso para la gran mayoría de la población, pero el tratamiento y el control, por supuesto, sigue siendo eficaz. Exactamente, y eso le hacemos mucho hincapié, que aunque estemos en tiempo de una pandemia y de un aislamiento obligatorio, eso no amerita que se tengan que soltar del tratamiento. Claro. Hay que hacer controles pertinentes, por supuesto, no concurriendo al hospital en este caso, porque es de riesgo, pero sí a través de esto. Si no lo llamamos nosotros, hay gente que se autoconvoca, llama al call center del hospital, y de hecho nosotros tenemos una planilla que aparece una vez por semana donde hay llamados espontáneos y requieren algo, un plan de alimentación, una duda que tienen, una inconveniente que ha surgido y cómo lo podemos orientar.